frontera. Y para charlar un ratito está en línea Jorge Gómez, que es asesor del Centro de Empleados de Comercio, pero además integra el Observatorio de Trabajo Decente, que decíamos es un observatorio que articula también con nuestra universidad, con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y que vienen trabajando, relevando y observando un poco este mundo del trabajo en la frontera. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, Jorge, queríamos un poco aprovechar el trabajo que ustedes vienen haciendo para caracterizar este mundo del trabajo en nuestra región. ¿Qué están viendo ustedes? En principio hay una desigualdad tanto a nivel contractual, ¿no es cierto? Y hay asimetrías en cuanto a las relaciones laborales entre Argentina, Paraguay y Argentina y Brasil, ¿no es cierto? Uh-huh. Si bien hay un proceso de deterioro del trabajo en Argentina, hay una tendencia a la disminución del salario y hay una tendencia a que aumente la informalidad y también la precarización laboral. Todavía los niveles son superiores a Paraguay y a Brasil, digamos. Es decir, que hay más trabajo formal en Argentina, hay más trabajo formal respecto de Paraguay y respecto de Brasil, ¿no es cierto? Brasil sufrió un deterioro y esto por ahí es importante, el deterioro y las condiciones de trabajo y en los lugares de trabajo, que son dos aspectos diferentes, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de las relaciones contractuales, el horario que cumple, si tiene protección, si tiene tutela, ¿no es cierto? Y la vinculación, como decís, ¿no? La vinculación, sí. Uh-huh. Y cuando hablamos de en los lugares de trabajo, bueno, tiene que ver con propiamente las relaciones laborales, el trato, si hay acoso, si no hay acoso, y cómo se da también la relación en el proceso de trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. Muchas veces las malas relaciones del proceso de trabajo devienen en violencia laboral, ¿no es cierto? Casi siempre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todos esos aspectos de mayor caso de violencia, destrato, precarización, se da si nosotros medimos, por ejemplo, Posada de Encarnación, o si medimos Iguazú, Foz de Iguazú, ¿no es cierto? Uh-huh. Con respecto a Brasil es importante por ahí porque Brasil tiene un crecimiento económico, pero puede verse en la frontera inmediata que crecimiento económico no es sinónimo de mejoras de las relaciones laborales, ¿no? Uh-huh. Foz de Iguazú tuvo un crecimiento económico, sin embargo tiene un proceso de deterioro de las relaciones laborales, hay un marcado racismo, ¿no es cierto? Si bien nosotros no compartimos el concepto de raza, sino hablamos de etnias, uh-huh. Pero sí acá hablamos de racismo para distinguir, ¿no es cierto?, esta violencia que se ejerce contra las personas de color en el mercado laboral de Foz de Iguazú, por uh-huh. ejemplo. Hay una clara discriminación, hay una convocatoria ya excluyendo a personas negras, dicen en las convocatorias, esto es muy grave, ¿no es cierto? Entonces, ¿abiertamente lo plantean así? Abiertamente, en la zona de Paraná, Río Grande y Santa Catarina, acá que limita con uh-huh. Misiones, ¿no es cierto? Uh-huh. El proceso de discriminación que uno cree que ya está superado, sí, Alicia. Totalmente. Uno dice, no, pero estamos en ya en este siglo, ¿no es cierto? No puede ser que se siga, pero sigue uh-huh. habiendo este tipo de discriminaciones, ¿no es cierto? Jorge, y hablabas un poco de Paraguay, perdón, y durante algún tiempo y cada tanto se escucha desde sectores así bien reaccionarios también en nuestro país poner como ejemplo el modelo paraguayo, el modelo de crecimiento económico de Paraguay, y está bueno marcar esto, ¿no? También como Brasil es un modelo que descansa sobre la sobreexplotación y la falta de derechos de muchos de sus trabajadores. Totalmente.
y la desigualdad. La interseccionalidad sería en las convergencias, ¿no es cierto?, de cuáles son las relaciones por ahí laborales que convergen y devienen en explotación. En Paraguay hay un marcado privilegio al sector inmigrante empleador, ¿no es cierto? Sí. En otros lugares por ahí el sector inmigrante empleado es el que es explotado, ¿no es cierto?, excluido, pero en Paraguay tiene un privilegio quien viene a invertir, ¿no es cierto? Nosotros tenemos relevamiento marcado de distintos sectores inmigrantes en Paraguay que vinieron a invertir, de Europa y de otros lugares de Asia, que son marcadamente explotadores. No cumplen con el salario mínimo que se llama en Paraguay, ¿no es cierto? No se está cumpliendo con la formalidad laboral, por lo tanto la desigualdad cada vez más creciente, ¿no? A ver, para poner este ejemplo, cada 10 trabajadores en Paraguay en el sector comercio, solamente uno está formalizado. ¿Sí? De cada 10, solamente uno está formalizado, tiene IPS, le dicen allá los compañeros, ¿no es cierto? Recientemente se conformó un sindicato, que la compañera Irene Fernández está al frente. Hablamos con ella varias veces aquí. Sí, recientemente se creó una mesa tripartita bajo el concepto de tripartismo, empleadores, empleados y el Estado, y se está trabajando las relaciones laborales para ver cómo se mejora. Hay explotación horaria, la franja de horario de trabajo sigue siendo de 12 o 14 horas, ¿no es cierto? Fíjese que el primer convenio de 1919 de la Organización Internacional del Trabajo es el convenio horario, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso o sueño y 8 horas para la familia, ¿no? Ni siquiera esa organización horaria se está cumpliendo, ¿no es cierto? Y bueno, y ya a esta altura de la evolución humana, ¿no? Este proceso de deterioro de nuestro país en relación con los propios derechos que ya teníamos, digamos, ¿ahí se puede marcar desde cuándo comenzó o cuándo se profundizó este proceso de pérdida de derechos? Sí, se profundiza con la instauración del régimen económico del neoliberalismo, ¿no es cierto?, con el proceso de aumento de las privatizaciones y la deserción del Estado en cuanto a protecciones laborales y protección social, ¿no es cierto? Si bien hubo después, 2012-2015, una mejora, ¿no es cierto?, pero de nuevo estamos en la caída. Sobre todo hay nosotros le llamamos una depreciación del salario, ¿no es cierto? Y un aumento de las horas de trabajo. A ver si nosotros el otro día nos hacíamos esta pregunta como disparadora de un seminario, ¿no? Si trabajamos para vivir, ¿cómo es que vivimos, después terminamos y vivimos trabajando, ¿no es cierto? En principio el trabajo era una relación laboral para vivir y después teníamos que tener una conciliación trabajo y familia, ¿no? Y ahora resulta que cada vez se trabaja más, se trabaja en una, se trabaja en dos y se trabajan hasta 3 partes. Como esta marcada depreciación salarial, si uno tiene un trabajo formal, a contraturno tiene que tener algún tipo de emprendimiento, ¿no es cierto? Se es trabajador formal y también se es emprendedor, ¿no es cierto? Esto por la depreciación salarial, ¿no es cierto? Y bueno, y me gusta esto, destacar por ahí un librito de Lord Keynes, ¿no es cierto?, antes inclusive de escribir acerca del interés, el trabajo y el capital, su libro póstumo, digamos, escribió un librito que era La economía para nuestros nietos en 1930, ¿no? Él decía que en el 2030, ahora nos falta 8 años,
el desarrollo del capital y el desarrollo tecnológico iba a hacer que se tenga que trabajar únicamente 15 horas por semana, decía Keynes. Él decía que en el 2030, ya con trabajar 3 horas por día, 5 días a la semana, un total de 15 horas en la semana, ya íbamos a alcanzar a satisfacer todas nuestras necesidades, decía, ¿no es cierto? Y hablaba de necesidades, bueno, tener un techo, tener abrigo, ¿no es cierto?, tener alimentación y tener educación, ¿no es cierto? Y bueno, nada de esto ocurre. Resulta que tenemos un desarrollo tecnológico que permitió que la productividad aumente geométricamente, pero sin embargo las horas de trabajo también aumentaron. Y también, a pesar del aumento de la productividad producida por el desarrollo tecnológico, la economía del conocimiento, la economía GIS, como se llame ahora, nada de esto repercutió en la mejora de los salarios de trabajadoras y trabajadores, ¿no es cierto? Entonces estamos como en una encrucijada donde nada beneficia al sector del trabajo. Cada vez se trabaja más y alcanza menos, digamos, pero también hay todo un proceso muy significativo o un relato antiderechos, digamos, ¿no? Porque todo el tiempo están estigmatizando cuestiones que han sido conquistas, por ejemplo, el trabajo estable y ahí el rol que debería tener el Estado para garantizar eso, los controles que puede hacer, esto de poder trabajar menos y cobrar bien, pareciera que hoy tenemos que sobreexplotarnos y garantizar que los empleadores tengan la máxima flexibilidad para la vinculación laboral, digamos. Así es, un extremo antes de que asuma Boris en Chile, un extremo que se estaba dando, ahora se está corrigiendo, es que cuando uno iba a conseguir un trabajo, el empleador que te estaba ofreciendo ese puesto, que hacía la sumatoria de lo que correspondía, ¿no es cierto?, que él tenga que contribuir por tu jubilación, ¿no es cierto?, y bueno, las cargas sociales que implicaba, ¿no? Te hacía esa cuenta y te preguntaba, en Chile, ¿sí?, ¿querés que haga los aportes o querés que te dé esta plata o como sueldo? Y obviamente que los jóvenes por ahí en esa encrucijada, unos 18 años ve tan lejos, 20 años, ve tan lejos la jubilación, estaban optando por que le paguen en lugar de que se hagan las contribuciones. Y eso que allá todavía hay un proceso distinto de contribuciones, ¿no? Pero bueno, y eso en nombre de la libertad, Alicia, ¿sí? Vos tenés la libertad de elegir qué haces con tus aportes, le dice. Entonces vos llevas, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí caía en un proceso de libre elección de la precarización laboral, ¿no es cierto? Y le decía, había todo un mecanismo, toda una construcción para convencerle de que él estaba eligiendo libremente ese camino, ¿no es cierto?, y que era dueño de su libertad. ¿Libertad de qué? De ser explotado, de no tener obra social, de no tener ningún tipo de contribuciones, ¿no es cierto? Además, suponemos que si un trabajador elige eso, es porque su salario no le alcanza, digamos, ¿no? Entonces... Seguro, pero además eso, un sinónimo sería acá, ocurre, Alicia, cuando contratan y le preguntan al trabajador cuánto querés ganar. En Argentina no corresponde esa pregunta, Alicia, porque nosotros tenemos los sueldos, digamos, fijados colectivamente. Es decir, que cada actividad corresponde a un convenio colectivo y cada convenio colectivo tiene su franja salarial. Es decir, si a mí me convocan a un comercio, ¿no es cierto?, para trabajar, bueno, yo ya tengo fijado el sueldo de ingreso en el sector comercio, que es hoy 140.000 pesos para jornada completa maestranza, y media jornada 70.000 pesos. No me tienen que preguntar cuánto yo quiero ganar, porque esa apuesta de preguntarme cuánto yo quiero ganar, están apostando a que yo diga menos de lo que corresponde por convenio, ¿no es cierto? Entonces nosotros cuando damos charla en los colegios secundarios, que van por ahí a tener su primer empleo, ante la pregunta ¿cuánto querés ganar?,
la respuesta es lo que fija el convenio de la actividad que voy a realizar. ¿No es cierto? Creo que esto nosotros estamos, y se sorprenden las chicas, los chicos, ¿no es cierto?, de que es dar esta respuesta, ¿no es cierto? Porque generalmente cuando uno tiene una necesidad de trabajo termina diciendo menos, mucho menos de lo que establece el convenio colectivo. Jorge, ya que hablas de ese sector, el de los y las jóvenes, digamos, ¿no? Que es un sector tal vez de los más castigados desde hace varios años, porque ahí uno puede ver la precarización extrema, los salarios bajos, bueno, y cada vez más difíciles acceder a un empleo con derechos. ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Qué están relevando en ese mundo del trabajo joven? Demasiadas barreras de entrada, barreras de ingreso al mercado laboral. ¿Por qué? Porque no hay procesos que enseñen lo que conlleva la formalización en el mercado laboral, ¿no? Entonces el trabajo se convierte en una actividad y no en un empleo, ¿no? Entonces yo salgo del secundario y quiero realizar una actividad que me implique llevar algo de dinero, pero estoy desprovisto de lo que significa empleo con un trabajo decente, ¿no es cierto?, con todos los aportes que tiene que tener, la obra social, la seguridad y la conciliación trabajo y familia, ¿no? Las barreras de entrada tienen que ver con que te piden una sobrada experiencia, siendo que es tu primer empleo, ¿no es cierto? Tiene que ver también con que acá todavía no está ocurriendo, hay sí en otros lugares del país donde se hacen pasantías desde la visión empresaria, y las pasantías tienen que hacerse desde la visión educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago una pasantía como un proceso de formación educativa en el mundo del trabajo. Entonces mi pasantía en una empresa tiene que ver con que yo conozca los derechos que va a tener el trabajador, las horas de trabajo, qué significa el proceso de formalización. No tiene que ver con que yo vaya a aumentar las ganancias de la empresa, ¿no es cierto? Las pasantías tienen que tener un carácter de formación educacional y no una visión de productividad empresarial. Es un grave error que se comete en otros lugares, donde se entrega al alumno, a la chica, a los chiques, digamos, para que ingresen, pensando en actividades que mejoren la productividad o las ganancias empresariales. Y ese no es el rol de la pasantía. El rol de las pasantías tiene que tener un carácter formativo, educativo, y en ese sentido iniciarse en el proceso de formación que nosotros denominamos formación continua, que tiene que abarcar toda la trayectoria laboral de las personas, ¿no es cierto?, para que permanentemente estén actualizándose. Es un sector, hablábamos con muchos pibes y pibas ahí que ya llevan 10, en algunos casos un poco más, inclusive de años, en ese circuito, y decía, yo nunca tuve un trabajo estable, nunca tuve un trabajo formal, aunque estoy trabajando todo el tiempo. Y esa incertidumbre también para pensar, bueno, planificar una vida, planificar medianamente un futuro, realmente se hace complejo para ellos y para ellas también. Así es, por eso nosotros decíamos, viste, que yo te decía anteriormente, ¿no? Que estamos prácticamente, vivimos para trabajar. Y en los jóvenes, ¿no es cierto?, como para no hablar de explotación, bueno, la relación salarial es una relación de subordinación, ¿no? Y los jóvenes son los que más se avienen al proceso de subordinación, ¿no? En el primer empleo hay una subordinación absoluta, contrariamente a lo que se dice por ahí, que el joven es rebelde. En la relación laboral, la subordinación del joven es absoluta, ¿no es cierto? Y ahí está la peligrosidad de que si no hay un proceso de formación, si no se entiende el concepto de que el trabajo
la Argentina tiene que estar rodeado de derechos. El trabajo no es digno en cuanto y en tanto como relación laboral. El trabajo digno es el trabajo que está rodeado de derechos. Es decir, que si yo tengo un trabajo formalmente establecido a través de un contrato, si trabajo las horas que deben trabajarse en Argentina desde 1934, está la ley de horario de trabajo que establece las 8 horas, 4 horas en media jornada. Sigue habiendo contratos de media jornada donde le hacen trabajar 8 horas, ¿no es cierto? Y esto es una clara muestra de explotación, ¿no es cierto?, que sigue habiendo. Por eso nosotros insistimos en los procesos de inspecciones, también insistimos ahora en las inspecciones integradas a través de las oficinas de fronteras, ¿no es cierto? El otro día hicimos un trabajo con Cancillería en la conurbación Encarnación Posadas, y se establecieron reglas de inspecciones conjuntas entre el Ministerio de Trabajo de la provincia y el Ministerio de Trabajo de Paraguay, de Itapúa, para hacer inspecciones conjuntas, ¿no es cierto?, porque la explotación laboral no tiene frontera. Entonces nosotros queremos que las personas entiendan que el trabajo tiene que estar protegido en todos los lugares, ¿no es cierto? Jorge, seguramente vamos a volver a charlar ya el año que viene, porque hay varias cuestiones que quedan ahí más que interesantes para seguir profundizando sobre este tema, y como siempre, muchas gracias. Gracias a vos, Alicia. Para mí siempre un gusto hablar en la radio de la universidad. Les deseo que tengan una feliz Navidad, que tengan un buen inicio del año 2023. Y nosotros aquí decimos que la lucha sigue, ¿no es cierto? Tal cual. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias. Jorge Gómez es asesor del Centro de Empleados de Comercio, el sindicato que nuclea a trabajadores mercantiles.